¿Estás dispuesto a cuestionarte? ¿Quieres descubrir quién eres y en quién puedes convertirte? ¿Sueñas con una existencia mejor, más sosegada, más satisfactoria? Si es así, este es tu libro y Mónica Esgueva, su autora, te puede ayudar a conseguirlo, porque dice que el camino no es fácil, pero que se puede lograr. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, Mónica. Gracias. Los 3 pilares de la felicidad. En él ofreces las claves para hacer de nuestra mente nuestra mejor aliada. Bueno, ofrezco unas claves. Hay muchas claves y aquí he escogido pues tres pilares, digamos, que uno puede ser para mí el inconsciente, es en conocer mucho mejor qué es lo que tenemos ahí en el inconsciente que tanto maneja nuestras vidas. Por otra parte, lo que son los últimos descubrimientos de las neurociencias y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y por último, lo que se sabe de la mente desde la perspectiva oriental, que tampoco se conoce tanto en nuestra sociedad. Pues vamos a ir desarrollando, si te parece, un poco esos pilares, pero antes de nada, según esto, la primera pregunta obligada es, ¿entonces se podría aprender a ser feliz? Ay, sí, claro que sí, claro que sí. Esto es como la inteligencia emocional. Antes no sabíamos ni que existía ni que era importante. Ahora lo que nos hemos dado cuenta, lo que se sabe desde que sacara su libro Daniel Goleman, es que el 20% del éxito de las personas, solo el 20%, depende del cociente intelectual, es decir, de nuestro cociente racional, y que el 80% depende de nuestras acciones, de nuestras capacidades, de nuestros recursos emocionales. Entonces, la felicidad está relacionada con esta inteligencia emocional. Se puede y se debe cultivar hasta que sea el último día de nuestra vida. Del libro se desprende que no es tan importante lo que te pase, tus vivencias, sino cómo tú te cuentas esas vivencias o eso que te sucede. Eso se comprueba fácilmente cuando vemos ahí dos personas que han pasado por un mismo hecho que lo podemos calificar objetivamente de difícil, ¿no? De complicado o de dramático incluso. A una persona eso le puede dañar, damnificar de por vida, y a otra persona lo que hace es que le da la oportunidad, lo toma como una oportunidad de aprendizaje y le hace mejor persona. Entonces, es una misma enfermedad, un mismo accidente, una misma muerte cercana nos puede afectar de maneras muy diferentes. Somos nosotros los que escogemos qué vía queremos tomar, cómo nos lo queremos tomar. Bueno, este libro es un ensayo integrador, ¿no? Porque, bueno, Mónica aúna un poco lo mejor de Oriente y lo mejor de Occidente, no solo por sus estudios, sino también por sus vivencias personales, ¿no? Porque viajas mucho, ahora nos contarás. Y bueno, has estudiado psicología positiva, cosas de la PNL con uno de sus fundadores, Georg Grinder, y luego en Oriente con los lamas, ¿no? Sí. Incluido con el Dalai Lama. Sí. Pues cuéntanos entonces, ¿por qué has querido aunar todo? Porque yo creo que tenemos esa tendencia los humanos a quedarnos en los extremos, a pensar que nuestra verdad es la verdad absoluta. Y tendemos a un poco a compartimentar las verdades. Entonces yo creo que ganamos todos si integramos. Cada uno tiene una parte de la verdad, pero si las integramos, conocemos mucho más una verdad global, que estaremos más cercanos de la verdad absoluta. Nunca es la verdad absoluta, pero cuanto más integremos, más tocamos esa gran verdad. Bueno, pues si te parece podemos ir repasando. Hay una parte en la que incides mucho, que es la parte del inconsciente. ¿Qué importancia, qué peso tiene el inconsciente en nosotros? Pues se dice, y los estudios demuestran, que solo el 10% de nuestra mente es consciente. Es decir, que el resto, el 90%, es inconsciente. Es absolutamente esencial, fundamental en nuestra vida. Y lo problemático es que no conocemos, claro, por eso es inconsciente, no conocemos ese 90% de quienes somos, y llega un momento en el que ese puede llegar a ser un peso tan grande que termina dificultándonos la vida y que terminamos repitiendo patrones de nuestra infancia, por ejemplo, que tenían su sentido entonces, que eran protecciones que desarrollamos para poder sobrevivir psicológicamente y en su momento tenían sentido. Pero cuando somos mayores, cuando tenemos 50 años y seguimos repitiendo los mismos patrones de defensa de cuando teníamos 5, entonces suponen un problema. ¿Qué ejercicios nos podrías dar o qué claves para trabajar esa parte del inconsciente o intentar llegar a conocerla un poco más? Yo creo que hay que dar importancia a las emociones. Las emociones son mensajes de nuestro inconsciente que de algún modo están llegándonos
les tenemos que prestar esa atención. Entonces, dar importancia a las emociones, sentir, dejarnos sentir, no significa que eso nos lleve a unas acciones concretas o a unas reacciones concretas, no, ahí debemos gestionar nuestras emociones, pero primero hay que dejarse sentir, y esto no está muy bien visto. Si no lo hacemos, reprimimos nuestras emociones y desde ahí son muy problemáticas. Desde ahí puede dar origen a enfermedades psicosomáticas, puede dar origen a comportamientos que nos perjudican, a repetir una y otra vez, caer con la misma piedra, con el mismo tiempo de relaciones perjudiciales, porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces yo diría esa es la primera parte, y quizá otra parte importantísima es escuchar nuestros sueños. Es decir, dar importancia a los sueños que tenemos por la noche, escribirlos e intentar aprender un poco a interpretarlos, porque son los mensajes de nuestro inconsciente también. Entonces es dejar un poco escapar o salir nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Aceptarnos en la totalidad, claro, porque si no aceptamos nuestra parte de sombra, tampoco podemos aceptar nuestra parte de luz. Hay mecanismos, ¿no? La proyección, háblame un poco de ese tipo de mecanismos, la intelectualización. Hay muchísimos mecanismos que llevamos a cabo para quedarnos tranquilos con nuestra conciencia. Y decimos que, bueno, que estas son las maneras, no, al final esto que estoy sintiendo no es verdad, ¿no? Entonces lo estoy sintiendo porque ayer pasó esto con mi hermano y nos contamos historias para quedarnos tranquilos y no dar esa importancia que tienen las emociones. O sea, yo creo que este sería el gran mensaje, que tenemos que escucharnos, que tenemos que dar su lugar a las emociones, que si no lo haces de manera consciente, pasa al inconsciente. Desde el inconsciente, además, uno de los problemas y dificultades que esto supone es que si somos padres, por ejemplo, esto se lo comunicamos a nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden de nuestras acciones, no de nuestras palabras. Entonces, aquello que nosotros no somos capaces de integrar, nuestros hijos lo pagan también. O sea que hay muchísimas dificultades, muchísimas consecuencias en no dejarse sentir. Como la pérdida de energía, por ejemplo. Además, porque una de las cosas que ocurre es que cuanto más lastres hayamos acumulado en nuestro inconsciente, más energía pasamos a cerrar esa puerta, que no salga del inconsciente lo que no queremos dejar ver de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces lo que nos ocurre es que tenemos una imagen ideal de nuestra persona, y aquello que no se casa bien con esa imagen que tenemos de nuestro ideal, pues no dejamos y no queremos que nadie lo vea. Normalmente ni nosotros mismos. Entonces esto al final suponen lastres que se van acumulando a lo largo de los años y que tienen su precio. Esto se paga. Hay veces que admiramos a los demás y lo que nos estamos dando cuenta es que de alguna manera nos estamos admirando a nosotros mismos, pero no se puede decir o no queda tan políticamente correcto decirlo, ¿no? Bueno, esta digamos que sería la parte de luz que tenemos en nuestro inconsciente, pero claro, si no aceptamos la parte de sombra tampoco podemos sacar el enorme potencial que tenemos dentro, que todos tenemos dentro. Entonces, esa conexión con nuestro inconsciente yo creo que es fundamental para que podamos brillar también. O sea que lo importante, Mónica, si te entiendo bien, es llegar a conocernos, que es lo importante y lo difícil al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque si no nos conocemos, no podemos vivir nuestra vida plenamente. Vivimos con las miguitas que nos quedan de todo lo que sobra después. Y luego, claro, nos lamentamos de que no hemos podido llegar a hacer lo que queríamos hacer en la vida, nuestros sueños no los hemos cumplido, no nos han permitido sacar toda esa creatividad que llevamos dentro, pero ¿quién no nos ha permitido si es que no nos lo permitimos nosotros? Hay un problema también, un mecanismo que es la intelectualización y que yo creo que es un problema que todos llevamos, tendemos a racionalizar un poco todo y no sé si eso es bueno o malo. Bueno, yo no creo que sea tan bueno. Vivimos en una sociedad que prioriza el lado izquierdo del cerebro, el lado racional, el lado del lenguaje, el lado de las matemáticas, el lado de lo concreto, de lo que podemos justamente racionalizar, ¿no? Pero tenemos dos lados en el cerebro. El lado derecho lo tenemos que integrar también. Es el lado más abstracto, es el lado del lenguaje no verbal, es el lado que capta todo lo no verbal, todo lo que no se puede poner en palabras. Y no significa que no lo captemos, lo captamos. Entonces las intuiciones vienen de este lado. Y las intuiciones están muy denostadas porque como no las podemos racionalizar, parece que no existen. Claro que existen y son absolutamente reales, simplemente que lo hemos captado con una parte de nuestro cerebro que no es verbal.
Entonces debemos dar tanta importancia, ni uno ni otro, quiero decir, es buscar el equilibrio, tanta importancia a la parte racional como a la no racional de nuestro cerebro y de nuestra vida. Cuando leía esta parte no podía evitar pensar en el sexto sentido, que muchas veces se dice que se tiene. ¿Sería un poco esto, el sexto sentido que es al que achacas ciertas cosas y simplemente igual puede ser la parte emocional, ¿no? La que está hablando. Es la parte derecha del cerebro que capta todo aquello que no podemos poner en palabras. Y de la que no somos conscientes. Claro, obviamente no somos conscientes porque no podemos poner esas palabras, esa racionalidad, el saber por qué o el para qué. No sabemos poner, bueno, pues es todos esos pasos que nos gusta tener claros para llegar a una conclusión. Estamos captando la globalidad, lo que hay detrás de lo aparente, pero eso no significa que no exista. ¿Y qué es el aislamiento afectivo que tantos problemas nos da a veces? Bueno, simplemente que pretendemos no sentir algo que en realidad estamos sintiendo. La negación, ¿no? Claro. Entonces, ¿y eso cómo se puede superar? Sintiendo. Es que en el fondo todo es más sencillo de lo que parece. Es lo que decía hace un momentito, es dejándonos sentir también aquello que nos molesta, dejándonos sentir aquello que nos entristece, y cuando estamos tristes y no pretender que no ha pasado nada. Sí, ha pasado, no significa que no vamos a superarlo, no significa que nos vayamos a estar mejor mañana, pero hoy, en estos momentos me siento triste y no pasa nada. En tu libro, enseñas a hacer los anclajes muy conocidos en la PNL y que te permiten, cuéntanoslo mejor tú, pero te permiten llegar a sentir en el presente momentos buenos o sensaciones positivas que has tenido en el pasado. Cuéntanos un poco. Bueno, es un principio de la PNL que preconiza que si tú has tenido cualquier recurso interno, sea la alegría, sea la serenidad, sea la fuerza, sea el coraje, cualquier recurso interno que tú has mostrado y demostrado una sola vez en tu vida, lo tienes ya dentro. Entonces se trata de volver a conectar con ese recurso que te puede venir muy bien ahora, pero que tú crees que ya no tienes. Entonces simplemente vuelves a ese momento en el que tú lo has demostrado y lo recuperas. Y esto, en el fondo, lo que está haciendo es aunamos todo nuestro potencial, porque todo eso ya lo llevamos dentro, pero nos olvidamos. Son para que la gente que no lo entienda o que no haya leído sobre ello, son los casos que se usan, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Sí. Eso es muy sencillo, por ejemplo, cuando vemos un anuncio de una cerveza, ¿no? Y sale una chica despampanante al lado del que se está tomando la cerveza. Es un anclaje para cuando tú vuelvas a ver esa cerveza, te vas a imaginar que si te tomas esa cerveza vas a tener al lado, subliminalmente, a esa chica despampanante. Y la gente se termina comprando, pues los hombres se terminan comprando esa cerveza. Pues es igual, salvo que ahí te están manipulando a ti, y lo que tú haces con un anclaje es que tú no te manipulas, sino que recuperas aquello que te puede ser útil hoy. En el libro explica cómo hacerlo, pero como es más complicado y además no vamos a desvelar el libro entero, dinos solamente si es fácil. Es muy sencillo, es realmente muy sencillo. No es nada complicado. Aquí hemos explicado un poco los principios que lo rigen, pero no es algo complicado en absoluto. Bueno, Mónica, háblanos de la importancia de nuestro cerebro, de ese órgano tan importante. Bueno, lo somos todo, ¿no? Somos mente y el cerebro es la parte física de esa mente. Todo lo demás viene después. Digamos que todo lo que nos ocurre en la vida, desde circunstancias, relaciones, incluso lo que nos ocurre en el cuerpo, pasa por la mente, está completamente relacionado con la mente. Y como decía, pues el cerebro es fundamental porque es el órgano físico que hace que todo esto funcione en nuestra vida. Siempre se ha creído que era algo como muy cerrado, como muy... es así y es así. Y ahora los últimos estudios ya se han visto que el cerebro es más maleable de lo que pensábamos. Yo creo que estas son las grandes noticias que tendríamos que integrar todos en nuestra vida, porque de verdad que esto es fantástico. Nos demuestran que podemos cambiar a cualquier edad. Antes se creía que solo hasta los 18 años desarrollábamos nuevas neuronas. Ahora se sabe que no, que esto es un proceso que jamás termina. Pero, claro está, hace falta unas ciertas condiciones que tenemos que estar dispuestos a
a poner en práctica. ¿Cómo se podría moldear? ¿Qué condiciones? ¿De qué manera? Sé que es complicado, pero ¿cómo? ¿Qué sería lo básico, aparte de tener ganas y de querer? Sí, yo creo que lo más básico, lo más fundamental que tendríamos que recordar es que hace falta foco. Hace falta ese foco en aquello que queremos cambiar. No podemos pretender decir, bueno, es que quiero cambiar esto de mi vida, de mis hábitos, pero esto es, bueno, si me llega cerca lo haré y si no, pues no, continuaré igual. No, tenemos que estar tan claramente focalizados, concentrados en que esto lo quiero cambiar, porque si no, no se hará el cambio a nivel cerebral. Entonces el foco es lo primero. Y después el entrenamiento, la práctica, la repetición. No podemos intentar cambiar un hábito y hacerlo un día. No cambiará nada. Lo tenemos que seguir repitiendo una y otra vez hasta que esto al final termina por cambiar. Entonces, ¿por qué cambiamos los hábitos? ¿Por qué cambiamos incluso partes de nuestro carácter? ¿Por qué cambiamos fisiológicamente? Puede cambiar el cerebro con el foco y con la práctica. No hay otro secreto. O sea que aun siendo mayores, si tenemos cosas de nosotros que no nos gustan y que toda la vida lo hemos estado haciendo, patrones de conducta o maneras de reaccionar ante una misma cosa, se pueden cambiar. Ahora ya no nos podemos escudar en el que yo soy así. Ya no sirve. Es que lo he visto siempre, mi familia eran así. Todos eran así, es de familia, es genético, es mi educación. Ya lo siento mucho, pero ya no nos sirve esa excusa. Háblame, porque Mónica, también nos cuentas en el libro que hay ejercicios o sea, maneras de ejercitar el cerebro, incluso alimentos que nos pueden venir mejor. Bueno, tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero una de las cosas que para mí me parece básica es el omega 3. Bueno, a mí, esto es una cosa médica, yo no tengo estudios médicos, pero vamos, que los estudios demuestran que el omega 3 es una sustancia que ayuda muchísimo a fortalecer la membrana de las neuronas, con lo cual el cerebro funciona mejor. Y es algo que no tenemos normalmente lo suficiente, aunque comamos muy bien y muy sanamente, nos suele faltar. Entonces es algo que es muy sencillo de poner en práctica y de tomárnoslo simplemente. Hay que tenerlo en cuenta, sí. Sabiéndolo hay que tenerlo. Sí. Y luego, pues bueno, claro, hay muchísimos ejercicios, pero empezando por desarrollar más, por ejemplo, el lado derecho del cerebro, que lo tenemos muy poco desarrollado en nuestra sociedad, porque no se le da preponderancia, el darnos ese tiempo, ese espacio para ser más creativos, que no hace falta que sea con ningún fin en especial, simplemente por las ganas de crear, por las ganas de dejar libre nuestra imaginación. De algún modo es permitirnos ser niños, aunque seamos mayores, porque nos hacemos adultos y nos hacemos serios y nos hacemos aburridos y nos hacemos cuadriculados y perdemos mucho de lo que podemos sacar. ¿Y qué parte el estrés? El estrés puede deteriorar mucho el cerebro, hacernos más daño de lo que nosotros creemos. El cerebro, se deteriora el cerebro y el organismo en general, ¿no? Porque es un poco como si tuviéramos, pues es un poco como la alarma del coche. La alarma del coche salta en un momento determinado cuando hay peligro. Pues igual el estrés salta cuando hay un momento de peligro y entonces el cuerpo se prepara para la huida o para la lucha. Es un mecanismo que va automático en nuestro organismo. Cuando el cerebro percibe ese peligro, salta. Pero claro, imaginémonos qué sería si tuviéramos la alarma del coche permanentemente encendida. Nos volveríamos locos. Pues es que es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Estamos permanentemente en estado de estrés. ¿Cómo se va a quedar el cuerpo? Vamos, es que es imposible que se quede bien. Es de lógica. En el libro tocas de vez en cuando, o sea, en un capítulo en concreto, que además a mí me apasiona bastante, el método Silva. Háblanos de él, háblanos hasta qué punto, porque yo siempre he oído si será verdad, si no será verdad. Hay gente que cree fervientemente en él y detractores, no sé. Bueno, yo simplemente diría que yo hablo desde habiendo estudiado el método, porque sí, yo creo que es la única manera en la que se puede hablar, ¿no?
Entonces, yo lo que he comprobado que esto sí que funciona. Si a otra gente no le funciona, ya es un caso personal. Desde mi punto de vista personal, funciona porque además es que es muy lógico, no es nada de magia. Es muy lógico, es utilizar las ondas cerebrales para entrar en estado alfa, que es un estado de relajación física y mental, y desde un estado alfa de ondas cerebrales podemos ampliar muchísimo nuestras capacidades. Pero no es ningún acto de magia, es un acto lógico. Entonces, en el estado beta, que es el estado de despierto, en el que nuestra mente está absolutamente distraída, pues conseguimos muchísimo menos cosas, porque están en todos los sitios. Cuando tú puedes relajar tu cuerpo y relajar tu mente, tú la puedes concentrar. Y cuando tú concentras tu mente, nuestras capacidades se amplían muchísimo. Entonces, es que escuchándote lo que acaba de pensar es, si es tan bueno y permite tantas cosas, ¿por qué no lo hacemos todos? Pues mira, esto es lo que me pregunto de muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué no se enseña desde pequeñitos en el colegio, por qué no se enseña a los niños a manejar la mente? Esto en el Tíbet, por ejemplo, se enseña. Entonces, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Porque en Occidente no consideramos que enseñar a las personas a manejar su mente sea importante. Aquí consideramos que aprenderte los ríos de España y cómo hacer las matemáticas, que yo no digo que no sea importante, es importante, pero no es más importante que aprender a vivir y aprender a ser feliz. Esto tendría que ser enseñado en todas las escuelas. Una cosa así desde el colegio, desde pequeños. Claro. Bueno, hay una parte en la que dices, bueno, es una cita: ¿por qué eres infeliz? Porque el 99% de lo que piensas y haces es para ti mismo y no hay nadie ahí. ¿Por qué? Esto es una cita zen. Los budistas zen siempre juegan con las palabras para hacerte pensar, para que cambies tu perspectiva, y esta es una cita acorde con eso. Damos demasiada importancia al yo. El yo nos separa de todo lo demás, nos separa de todo y de todos. Entonces es jugar un poco con eso. Nos damos demasiada importancia cuando en realidad no somos entes separados. Estamos todos interrelacionados. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos hacer nada solos. Y nos tenemos que empezar a dar cuenta que el bien común es más importante que el bien individual, que mis acciones tienen consecuencias para los demás y que lo que le pasa a los demás también tiene unas consecuencias para mí y me importa. Entonces yo abogo por un cambio de perspectiva en el que nos demos cuenta de que todos formamos parte de todo y que ya no podemos creer que yo hago lo que me da la gana sin tener en cuenta a los demás y que además puedo salir ganando si piso a los demás. Todos estamos interrelacionados. Y que de alguna manera todo lo que tú haces al final te lo devuelven, ¿no? Tanto para bien como para mal. Efectivamente. Es un poco el karma. Sí, toda acción tiene una consecuencia. Esto no es más, este es el principio del karma, no significa nada esotérico, simplemente que toda acción tiene consecuencias. Y entonces si fuéramos capaces de darnos cuenta en el día a día, el mundo sería muy diferente. Y yo creo que el estado de conciencia de la humanidad tiene que ir hacia eso, porque si no, nos vamos a autodestruir. Destruiremos esta humanidad y destruiremos el planeta. No hay otra. O sea, que es por pura supervivencia, aunque no sea ya ni por generosidad y profundidad. No, es la pura supervivencia. Estamos llegando a un punto en el que si seguimos igual, nos destruiremos. Es importante entonces lo de ir tejiendo una tela de araña positiva, ¿no? Absolutamente. Y darnos cuenta que efectivamente, que todo lo que se da vuelve, que tenemos que dar primero antes de esperar recibir. Aunque te lo devuelvan otras personas y en otro momento. Claro que sí, nunca es inmediato, pero te va a llegar. Y hacer las cosas sin interés detrás, sino hacer las cosas más altruistamente, sabiendo que de verdad esto, al final yo me siento mejor cuando hago las cosas con ganas de ayudar, de expandir un poco el bien y la generosidad. Es que lo necesitamos. Mónica, si todo lo que piensas te afecta, afecta a tu conducta, afecta a tu cuerpo, te afecta de todas las maneras, es muy importante que tengamos cuidado con lo que pensamos, ¿no? Toda creación en el exterior empieza por un pensamiento.
Entonces, cuando nos damos cuenta del poder, del diálogo interno que tenemos, lo que nos decimos y cómo nos lo decimos, esto al final tendríamos que ser muy cuidadosos. Yo creo que si tuviéramos unos altavoces que, bueno, se dedicaran a proclamar lo que va en nuestra cabeza, tendríamos muchísimo más cuidado con lo que nos decimos. Háblame de algunas recomendaciones básicas del budismo. Pues tiene muchas. Yo creo que una de las que a mí me llamó mucho la atención al principio, de las cosas que Buda decía, él nunca decía que tenía que tomarse las cosas por acto de fe, que no había ningún dogma en realidad, como puede ocurrir con otras religiones. No porque alguien haya dicho que es así, yo me lo tengo que tomar, es así, sino que tú tenías que poner en práctica los fundamentos, y si a ti te servían, lo llevarás a cabo, y si no te servían, no tenías por qué llevarlo a cabo. Yo creo que esto es de una libertad y también de llevar a ti mismo las enseñanzas, es decir, que no es que tenga unos mandamientos que seguir para ir al cielo, sino que yo, si me trabajo la mente, veré las consecuencias en mí mismo y en los demás, y el final es lo más importante. Bueno, una de las cosas importantes en tu libro es que, además de la teoría, que la cuentas muy bien, que se entiende perfectamente, que tocas todos los puntos, es que das importancia a la práctica también. Hay ejercicios prácticos al final de cada capítulo. ¿Por qué? ¿Qué parte de importancia le das tú a la práctica? Bueno, es muy importante. Para mí es muy importante, es esencial. De hecho, cuando dedicando, no sé, una parte de mi vida la dedico al coaching, entonces, claro, entonces no sirve solo el hablar las cosas, el darse cuenta, que es importantísimo, y por eso la teoría tiene que estar ahí. Uno tiene que tomar conciencia de las cosas, si no, no hay un cambio. El principio empieza por la toma de conciencia. Entonces, la teoría no podemos denostarla, no es importante. Pero el siguiente paso es llevarla a la práctica. Porque ya vemos, hay muchísimas personas a nuestro alrededor, nosotros mismos, que podemos decir, esto me lo sé muy bien, pero luego no lo demuestro. Si no lo demuestras, si no lo digieres, si no lo integras, si no lo llevas a cabo, al final se queda en pura intelectualidad. Entonces, para cambiar, necesitas pasar a la acción. Claro. Bueno, tu prólogo lo hace Isabel Sartorius. No sé en qué momento la has conocido, creo que ya sois amigas incluso. Y ella valora tu libro por la ilusión y la esperanza que nos brinda. Cuéntame por qué elegiste a Isabel y qué ha visto ella en él. Bueno, Isabel, yo no hago nunca público quiénes son mis clientes, porque yo tengo todo tipo de clientes en coaching. Ella publicó un libro sobre su vida y sobre cómo ella salió de la codependencia y dedica un capítulo a su proceso de coaching que hizo conmigo y habla de mí en ese capítulo. Entonces mi editorial supo de ese libro, que es un libro también de Planeta como el mío, y entonces, bueno, pues me pidieron que ella escribiera el prólogo, y ella, que es muy generosa, pues aceptó. No hay más historia. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Mónica, proyectos que tienes, sé que tu vida es emocionante, que viajas mucho, no sé qué es lo próximo que tienes en mente. Sí, tengo algunos. Voy a ir a África, vuelvo a África, que es bueno, mi corazón, yo siempre digo que mi corazón es africano y que mi alma es asiática, así que sí, vuelvo a África y vuelvo a Asia. Ahí es donde aprendo muchas cosas y también donde me recluyo a veces para terminar mis libros y darles un empujón, y entonces este año me tocará también. Y proyectos, bueno, yo sigo dando conferencias, un poco para, como yo lo llamo, sembrar semillas, ¿no? Sembrar semillas para que las personas, esa primera semilla esté ahí, y quienes estén dispuestos a regarla, a abonarla, a ponerla al sol, pues vaya dando una planta, y que esa planta, podamos tener muchísimas plantas en este mundo, que cada planta es importante, y que con cada planta habrá más flores, y que seremos capaces de cambiar el mundo si cada uno pone su parte, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias y mucha suerte, que como ven el libro pues no tiene desperdicio. Muchas gracias. Gracias.